Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. En algún momento, los que no conocen la historia, cuando les podamos contar cómo nos empezó a convocar Él, y a veces somos 5, a veces somos 10, a veces 20, a veces 30, a veces 50. Pero les digo que aquí es como la casa de la tía, ¿no? Así como que a la que visitas cuando tienes ganas, cuando tienes tiempo, cuando tienes necesidad, cuando te quieres desahogar de algo que estás pasando. Y siempre Él está aquí esperando. Digo, Él está donde tú estés. Obviamente, Él está en ti. Tú estás habitando en Él. Esa es una de las revelaciones más poderosas que podemos tener. Que tú estás en Él y Él está en ti. Ese es el pacto. Y nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestra percepción. Lo que puede cambiar es lo que estemos creyendo, porque si de repente nos dejamos distraer mucho por lo que está pasando allá afuera, pues nos creemos la mentira de que Él ya se fue, porque la regamos, porque algo hicimos mal, porque ya no hemos leído tanto la Biblia, porque ya no estamos orando tanto, entonces Dios ya se fue. Pero Dios no se va, porque Dios no es como tú y como yo, ¿verdad? Tú y yo, cuando una persona a lo mejor nos deja de hablar o sentimos que ya no somos tan importantes para esa persona o deja de tener conexión con nosotros, pues nosotros decimos, ay, pues yo no la voy a buscar. Pero Dios no es así. Él siempre está en el mismo lugar. ¿Sabes cuál es el lugar donde está Dios? El centro. El lugar de habitación que Él preparó para ti, para mí. Cuando Jesús estaba, todavía no había sido crucificado, Él le anunció a sus discípulos diciendo, yo los tomaré, ¿se acuerdan de esa palabra que dice? Los tomaré a mí mismo para que donde yo esté también ustedes estén. Y a veces esa palabra la mandamos al futuro, ¿no? Ahí cuando Jesús venga por nosotros, nos vamos a estar con Él y realmente Jesús está hablando de aquí y ahora. Aquí y ahora, Él ha preparado un lugar de habitación, un lugar secreto para estar solos tú y Él. Y ese lugar secreto, ¿sabes cuál es? Adivina, tu corazón. Esa es su habitación. Y Él siempre está ahí esperándote, así como el amado espera a su amada. Somos sus amadas, sus amados, y siempre está ahí. Pero ¿sabes qué? A veces nos llega la revelación y nos pesa mucho en el corazón. Y yo sí he llegado a ese punto de decirle, Señor, perdóname cuando te he hecho esperar. Porque tú eres mi amado y todo lo demás puede esperar menos tú. Porque si alguien se merece toda la atención y la rendición de tu vida completa y de todo tu ser, es Él. No tu trabajo, no tu familia, no tus amigos, no las redes sociales, no los viajes, no el éxito, no nada. Si algo se merece tu entrega completa, y mi entrega completa es Él. ¿Verdad que sí? Lo queremos y lo sabemos. Y entonces vivimos cuando de repente yo le digo a mis amigos, sabes que yo vivo en quebranto, no estoy triste, llena de gozo, o sea, realmente el quebranto es una mezcla de que te cae como la revelación de su amor y entonces sientes tanto amor y tanta pasión por Él que tu corazón está como, así como cuando, ajá, exacto, sensible, pero en el buen sentido, ¿no? Como abierto, como percibiendo todo lo que tiene que ver con Él, como con mucha hambre de Él, mucha pasión por Él y no es tristeza en lo absoluto, es un gozo total, porque eso es lo que provoca Él en tu vida. Si en algún momento de nuestra vida hay tristeza en nuestro interior, ¿sabes qué? Tenemos que refutar esa tristeza y ese dolor, porque no tiene nada que ver Dios con eso. Dios no está en eso. Dios no está en el provocarte dolor, ni en el provocarte tristeza, ni en el provocarte confusión. Dios está en el establecerte en su paz, en su gozo, en su alegría, en continua certeza, cero confusión. Él es 100% certeza en tu vida. Si en algún lugar tú te puedes parar bien firme y nada te puede mover, es en Él. Por eso la palabra a Jesús se le llama la roca. Pero es una roca firme y de verdad hemos experimentado el estar parados ahí, como cuando estamos parados en el mundo somos tan sangoloteados, cacheteados, golpeados,
de todo, ¿verdad? Pero bueno, Claro, no, hoy vamos a adelante. tener una palabra que no tiene nada que ver con todo este rollo, pero el Espíritu Santo de repente nos trae cosas que decir y somos obedientes. No, adelante. Pues un placer. Lo que a mí el Señor me ha estado hablando y que tenía ganas de compartirlo con ustedes es que el Señor nos quiere llevar a una nueva dimensión, Amén. a una nueva frecuencia, Wow. a que tomemos una posición como hijos, porque dice la Escritura que nos fue dado el derecho a ser llamados hijos de Dios. A los que creímos en Él, nos fue dado ese derecho. Y dice también que fuimos escogidos como nación, dice, porque vosotros sois mi pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real, Amén. linaje real. Entonces, Dios quiere que nos posicionemos en esta verdad y en su reino, que podamos tomar nuestras vestiduras y nuestra herencia como esta triple unción de reyes, profetas y sacerdotes. Y para que podamos nosotros tomar esta unción y este ordenamiento que Él nos hace como reyes, profetas y sacerdotes, en efecto, necesitamos de pronto ser quebrantados, porque para que la semilla pueda nacer, para que la planta pueda tierra nacer, se tiene que picar. y la semilla tiene que morir a sí misma. Y a veces nuestras estructuras mentales, nuestros temores, nuestras Exacto. culpas, nuestros pasados, nuestros sistemas de creencias limitantes, nuestros patrones de comportamiento nos llevan al viejo hombre. Wow. Y entonces lo que el Espíritu Santo está anhelando es que cada uno de nosotros podamos tener una conversión auténtica en este nuevo reconocimiento. Y la palabra que Dios me ha estado hablando mucho son dos palabras y tienen que ver con el quebrantamiento. Una de ellas es justamente Jeremías 15:19, que habla de un arrepentimiento, que habla de un quebrantamiento, que habla de un tomar tu cruz, o sea, morir a tu viejo hombre para que podamos nacer a esta nueva naturaleza. ¿15 días? 15:19. Para que podamos ser revestidos a la nueva naturaleza en Cristo. Wow. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Wow, en este mismo reposicionamiento, donde nos paramos nosotros entendiendo que somos parte de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo. Lo que tenemos que entender que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo porque fuimos injertados en Él, porque habitamos en Él y Él en nosotros, y es una sola cabeza, que es Cristo, y es un solo espíritu. Entonces, en esta revelación de que somos un solo espíritu en Cristo y que podamos tomar esta posición que Él nos hace como reyes, profetas y sacerdotes, porque en el viejo pacto, para poder ser adjudicado como rey, el ministerio de rey era una adjudicación que se le daba a ciertas personas, a los ungidos. El sacerdote, la unción le llegaba por herencia, por familia. Por herencia, por familia, pero eran unciones como independientes. Claro. Igual el profeta. Pero ahora en el nuevo pacto, lo que Dios me ha revelado a mí, bueno, la revelación que hemos estado sintiendo es que antes este espíritu operaba pero de manera independiente, esta unción, este ordenamiento. Y ahora en esta nueva realidad en Cristo, en este nuevo posicionamiento en Cristo, Él nos hace reyes, profetas y sacerdotes. Y nos llama a que tomemos ese legado. Para poder tomar ese legado es importante la parte de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro ego, que es cuando Jesús dijo, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Amén. Porque el tomar tu cruz es morir a tu viejo hombre, morir a tu viejo sistema de creencias. Wow, qué importante lo que estás diciendo. Morir a la frecuencia del ego. Fíjate la confusión que había antes, Rubén, con esto de toma tu cruz y sígueme.
era sufre, ¿no? O sea, ¿sí o no? Sí, claro. Era como, tienes que vivir sufriendo porque este es un valle de lágrimas, ¿no? Esa era la creencia, pero la revelación es esta. Tomar tu cruz es crucificar tu yo sin Dios. Tomar tu cruz es crucificar tu ego. Tomar tu cruz es decirle al Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Tal cual. Yo me quito para que tú entres. Y mi opinión Es como decía se justamente desvanece. Juan el Bautista, ahorita que comentas, es necesario que yo mengüe, Amén. es necesario que yo disminuya para que tú puedas ser aumentado en mí. Entonces, en este posicionamiento, Él nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Reyes significa que tenemos autoridad sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Tenemos dominio propio. Amén. Entonces nos llama a tomar ese reinado, a que ya no seamos víctimas de nuestras emociones, Eso. de nuestros sentimientos, de Wow. nuestros pensamientos. Y lo primero que Él quiere hacer es, esta nueva posición viene de encontrar una nueva estructura mental, porque si seguimos con la estructura, como cuando al pueblo hebreo lo saca de Egipto y traía la mentalidad de esclavo, y querían volver a Egipto, pero ellos, antes Dios en su infinita misericordia los hace que deambulen por el desierto para poderlos posicionar en esta nueva promesa. Justo en Jeremías también. Entonces en Jeremías 15 y 19 habla de quebrantarnos a nosotros mismos, que si volviéremos, dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás y entresacarás lo precioso de lo vil. Bueno, ya lo leí, pero ahora nos vamos a Segunda de Crónicas 7:14, que básicamente es lo mismo. Dicho de otra forma, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón está ahí para siempre. Amén. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. O sea, Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere realmente que tomemos esta autoridad como... Pero sí tiene que haber esa humildad. Definitivamente tiene que haber esa humildad. Aquí lo importante es que entendamos que realmente hay un posicionamiento real. Sí. Porque fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. al reino de Jesús. Y fuimos trasladados de un reino mortal, amén, a la vida eterna. Tinieblas. Y aquí viene otro entendimiento que es muy valioso, donde Dios, en este proceso de restaurarnos y de reposicionarnos, Él nos salva, nos da la salvación, nos libera y nos sana. Salvo, entonces, sano y libre. Sano, salvo y libre. Salvo, sano y libre. Ah, mira, salvo, sano y libre. Sí. Y entonces, cuando entendemos la salvación, que a mí me gustaría que aquí tú entraras a esta parte de la salvación, Okay. porque entendemos que una vez que nos posiciona en este nuevo reino, nos está salvando. Aquí hice algunas anotaciones. Reyes, dice, tomamos nuestro gobierno, gobernamos nuestra mente, nuestras emociones y voluntad. Wow. Nos volvemos el rey de nuestro reino interior. Amén. Si no gobiernas tus pensamientos, serás gobernado por ellos. Sacerdotes, ¿qué significa esto? Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Porque dice en Hebreos 4, en Mateo 27:51, que el velo fue rasgado. Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Porque el velo fue rasgado y ya no hay nada que nos separe, porque Jesucristo abrió el camino entre el hombre y Dios. Anteriormente había una serie de rituales que teníamos que accesar a ellos para poder entrar en la presencia del Padre. Que básicamente es el altar, ¿verdad? Justamente es el altar. Tu corazón. El altar es el corazón. Aquí también hice un poquito más. Antes el altar era físico, ahora el altar que busca el Señor es tu espíritu. O sea, tu corazón es el lugar donde Él habita, pero también es el lugar donde tú te rindes y te derramas delante de Él. Es el lugar de adoración, es el lugar de intimidad con Él. Dice que fuimos ungidos como reyes y sacerdotes. Y en otra parte dice, porque yo te escogí como profeta en medio de las naciones. Entonces dice, porque vosotros sois linaje real, sacerdocio santo, nación
santa, pueblo escogido para mi gloria. Pero ¿cómo sería? O sea, no me queda claro como el sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cómo es un sacerdote? El sacerdote es cuando puedes traer las cosas del cielo a la tierra, cuando puedes entrar en contacto a la presencia de Dios, Eso es justo. cuando puedes ministrar las cosas del Espíritu Y traerlas Co- a lo natural. Ujú. y traerlas a lo natural. Eso sería el sacerdote. Pero fíjate que los tres, amigo, o sea, tanto el rey como el sacerdote y el profeta tienen una correlación porque tienen como el mismo acceso, ¿no? Como sacerdote, tú eres el que ministra a Dios con la adoración y demás, por eso el altar es tu corazón, pero también eres el que, como tienes acceso al cielo, porque eres sacerdote, porque fuiste llamado sacerdote en Cristo, y porque también como profeta tus ojos están abiertos a lo espiritual, tú puedes ver el reino, puedes ver dónde está sentado Dios y todo lo que ya está debajo de sus pies, y tú traes esa verdad a la realidad. Entonces ministras del cielo a la tierra, pero también como sacerdote ministras en adoración a Dios. Y como rey la función es traer ese gobierno justo, que es el gobierno de Dios, tú sujeto a Él, a Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes, entonces puedes gobernar con las cosas del cielo la tierra, ¿no? Que es la palabra que fue la forma como enseñó Jesús a orar a sus discípulos, cuando les mostró la oración que conocemos como el Padre Nuestro, donde dice, Señor, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que sea en la tierra. Eso es gobierno. O sea, que lo mismo, tal y como se está rigiendo el cielo, así sea en la tierra. Entonces tú como rey tienes esa facultad. ¿Y profeta cómo lo entenderías? Y el profeta pues tiene esa misma relación, esa correlación, porque un profeta es aquel a quien se le han abierto los ojos para ver lo espiritual, para ver a Dios, para ver el reino, para ver las cosas de lo invisible, lo que está en el reino, y pues manifestarlo en la tierra a través de, como tú eres un rey profeta, tal cual, entonces tú puedes ordenar que las cosas se hagan, pero sabiendo que tú estás en sujeción con Dios. Tú no gobiernas solo, no eres un rey soberano, el único soberano es Él. Tu gobierno es en sujeción del rey. En esta posición de rey Sí. y Y sacerdote. sacerdote, estás teniendo esa visión y te Ajá. conviertes, porque estás declarando. ¿Qué es lo que hacen los Claro. profetas? Declaran Sí, lo exacto. que han visto y lo que Dios les ha dado para Pues que sí, les amigo. digan. Sí, Sí. así es. Y el profeta también tiene que ver con recibir la dirección de Dios Sí, y poder tener la visión de Dios y poder escuchar la voz de Dios y, como comenta Claudia, poder con nuestra boca proclamar el reino de Dios en la tierra. Poder Ibas a dar nosotros información. profetizar que las la palabra, promesas de Dios. justamente la palabra de Dios. Pero imagínense lo poderoso, nos da una triple unción. Sí, O sea, anteriormente era individual y ahora nos hace reyes, profetas y sacerdotes. Entonces podemos tener el poder de reinar sobre nuestro propio reino, de controlar nuestros pensamientos. También el reinado tiene que ver con saber administrar las riquezas de la tierra. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya. claro, porque el Espíritu es el que trae toda esta verdad a tu vida. Algo que me gustaría que concretáramos un poquito, amigo, es el tema que el Espíritu Santo reveló para este día es salvación, y por causa de la salvación, sanidad y libertad o liberación en él, ¿ok? Entonces, vemos cómo todo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, todas las cosas que nos son necesarias en lo espiritual y en lo natural son completadas en él, absolutamente todo. Y no solamente Él viene y nos trae el reino, porque esa es nuestra verdad hoy. El reino no es para un futuro. El reino es una realidad que deberíamos estar experimentando hoy como hijos. Yo creo que todos aquí entendemos lo que es la salvación, pero yo creo que es importante mencionarlo, y es el saber y entender que los seres humanos estamos apartados de Dios. Realmente nuestro diseño, la forma como Dios nos creó, es para vivir en completa conexión con Él. Y en el camino, pues el hombre se separa de Dios. Nunca es Dios separándose del hombre, sino el hombre separándose de Dios. Y en esa separación, también los diseños que Dios había creado en el hombre de alguna manera se tuercen. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual, como ya hemos visto, solamente funcionan dos reinos, que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, nosotros no conocíamos otro reino más que el reino de Dios, el reino de la luz.
Y en el momento de la desconexión con Dios, pues nos conectamos con un reino diferente. Y ese reino vino a tomar un lugar, usurpando un lugar que no le correspondía, porque el dominio del reino, el dominio sobre la tierra, Dios se la entregó al hombre. Desde un inicio, cuando Dios creó al hombre, Dios se le dijo al hombre, señorea sobre la creación. Dios le entregó la tierra. Y de hecho me gustaría, amigos, si me permites, ir rápidamente a un versículo. Pongan atención en esta palabra súper importante porque a partir de aquí vamos a entender muchas cosas. Salmos 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Fíjate bien, ¿a quién le dio Dios la tierra? A los hijos de los hombres, ¿verdad? Cuando Dios creó el mundo, Dios no tenía planeado irse a ningún lugar. Su plan era seguir en el gobierno que a él le pertenece y le corresponde, que es sobre toda su creación. El hombre fue el único ser que Dios creó a imagen y semejanza de él. Y como imagen y semejanza de él, y como hijo de Dios, porque fuimos creados como hijos, Dios nos dio un dominio, nos dio una posición de gobierno, de reinado, ¿sí? Y las naciones de la tierra o la tierra completa le fue entregada al hombre. ¿Para qué? Cuando en un inicio Dios crea el mundo, hay un versículo en Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te acuerdas de eso? Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. O sea, en la tierra había caos. Y Dios había facultado al hombre, lo había asignado como hijo, en completa sujeción con él, para traer el reino a la tierra, el reino de Dios. Para traer el orden del reino de Dios a la tierra. Esa era la función del hombre. Pero nada de esto, el hombre fue llamado a hacerlo por su cuenta. Lo que sucede es que el hombre se desconecta con Dios y en el gobierno que Dios le entregó, él decide en su libro albedrío dejar entrar otro reino a la tierra. ¿Sí puedes ver esto? Esto es importante por lo que está hablando Rubén hoy, que tiene que ver con esa unción que Dios le entrega a sus hijos como reyes y sacerdotes. Entonces, en el momento en que otro reino entra a gobernar la tierra, todo se sale del diseño de Dios. No se sale del plan de Dios, porque Dios inmediatamente lo que hace es planea la redención del hombre. ¿Sí? Estamos hablando de salvación. En ese momento, y resumiéndolo, dice la palabra de Dios que Jesús vino para rescatar todo aquello que se había perdido. ¿Qué se perdió? Nuestra conexión con Dios. Entonces Jesús viene y trae al hombre en su libre albedrío, porque esto no es en comunidad, es individual, trae al hombre a una reconexión con Dios. Y sabiendo que Dios es el único lugar de donde emana la vida, Dios es la fuente de vida, entonces el hombre, al venir a través de Jesús, que es el único camino al Padre, se reconecta nuevamente con la vida y con todo el diseño que Dios creó desde un inicio. Y entonces viene la plenitud de Dios a tu vida. ¿Y por qué no se manifiesta todavía en lo natural? Porque lo que Dios hace es traer, Dios lo que hace es que tu espíritu se encuentre con Él. Y al momento de que tu espíritu se conecta con Dios, eres renacido, porque realmente Dios hace en ti algo completamente nuevo. No toma lo viejo y lo compone, sino que hace un ser completamente nuevo en ti, pero tu naturaleza caída sigue estando en ti porque eres un ser natural, eres un ser con materia todavía, ¿sí? Entonces, ese ADN, dice la palabra de Dios, y estoy resumiendo, que así como el pecado vino por un hombre, y por un hombre entró la muerte al hombre, por un solo hombre que es Jesucristo, viene la vida, ¿sí? Y esa vida empieza en tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Pero entonces, para que esa vida se manifieste y se pueda ver reflejada en todo lo que tiene que ver con tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu entorno, esa vida tiene que ir permeando a todo lo demás. Y ahorita vamos a ver cómo exactamente ocurre eso. Porque la regeneración del hombre o el nuevo nacimiento se da en el espíritu, pero el alma, la forma de pensar, que es lo que hablaba Rubén, las estructuras de lo que hemos estado, de lo que recibimos desde que fuimos creados en el mundo, toda esa cultura que contaminó al hombre con formas de pensamiento distintas a las de Dios, configuraron una vida completamente distinta a lo que Dios había planeado para nosotros, ¿sí? Y entonces Dios también nos da la forma de volver a Él completamente, no nada más para ser salvados
pensando en términos del día que me vaya de este mundo me voy al cielo, sino para que tu vida sea completamente abrazada por esa salvación en todas las áreas. Pero también la salvación, Ujú. hasta donde yo lo alcanzo a entender, tiene que ver con que somos salvados del pecado y de la muerte. Claro, totalmente. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Ujú. Entonces Él nos salva del pecado y de la muerte. Y eso que estás diciendo, nada más rápidamente, si me no, permites por decir favor, esto, todo. fíjate, en el Antiguo Testamento, y ya lo hemos visto, los hombres, ¿se acuerdan que vivían, que algunos hasta 900 años, 700? Y luego el tiempo de vida se fue como reduciendo. ¿Sí, no? Fue pasando el tiempo y el tiempo de vida se fue reduciendo. Yo en algún momento le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué? O sea, ¿por qué vemos esa, como ese detalle de cómo los hombres en el Antiguo Testamento a principios de la creación vivían cientos de años y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo en la tierra, ese tiempo de vida se fue haciendo cada vez más corto, más corto, más corto. Y entonces el Espíritu Santo nos hablaba de algo, me habló, perdón, de esto que justamente está haciendo Rubén. Cuando el hombre se desconecta de Dios, la muerte entra al hombre. No tiene nada que ver la muerte con Dios. No fue Dios trayendo la muerte. Dios es el dador de vida, no de muerte, ¿sí? Pero al momento de desconectarte de la vida, pues te conectas con la muerte. No quedas desconectado, te desconectas de la vida, te conectas con la muerte. Y el hombre, lo que sucedió es que el hombre aprendió a morir. Los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente. El plan de Dios no era que muriéramos. La eternidad ya estaba en nosotros desde el principio de la creación, pero ese diseño se rompió por causa de la desconexión y entonces el hombre aprendió a morir. Fíjate cómo el proceso de aprendizaje, de aprender a morir, se llevó tantas generaciones. O sea, al principio vivían 900 años, 700 años, 600 años, 500 años, 300 años, ¿verdad? Y ahorita el promedio de vida, que es 80 años. El pecado abrazó de tal forma al hombre que la muerte era inminente, ¿sí? Pero entonces Dios, para detener el proceso de la maldición, dijo, los años del hombre serán 120 años. No fue que el hombre sentenció al hombre a solo, perdón, no fue que Dios sentenció al hombre a solo vivir 120 años. Hay un versículo, la palabra de Dios, a eso se refiere Gus, donde Dios le dice al hombre, o dice o anuncia, que los años del hombre, el tiempo de vida será 120 años. Pero repito, no es Dios sentenciando al hombre a solo vivir 120 años. Es Dios deteniendo la maldición de la muerte sobre el hombre, ¿sí? Porque lo que la muerte hace es fulminar completamente la vida. Entonces Cristo viene, derrota la muerte y ahora tenemos que aprender a vivir. Ahora tenemos que aprender a tomar el diseño original de Dios. Nuestro espíritu ya fue renacido, nuestro espíritu fue salvado, pero ahora esa salvación se tiene que permear a toda nuestra vida, a nuestra manera de pensar y de creer, a nuestra manera de sentir, y entonces también nuestro cuerpo es afectado por esa vida. Que ahí inicia eso, o sea, porque aprendimos a sobrevivir, la supervivencia, Eso. hasta que viene la muerte del ego, que le llaman la noche oscura y pero en realidad es romper todo. Para que entre Dios. Entonces, esta salvación viene cuando justamente Jesús en la cruz dice, telestai, consumado es. Amén. Él en la cruz consuma su obra, la obra redentora, y nos otorga esta salvación. Y se rasga el velo que nos separaba de Papá Dios, que nos impedía poder entrar al trono de gracia, y toda la profecía se cumple en él. Amén. Y en ese momento, además de que somos trasladados los que decidimos creer y tomar al Hijo, porque también hay que aclarar, a mí me gusta mucho esta distinción que viene en las versiones originales en el hebreo, dice, aquellos que recibieron a Cristo, les fue dado el derecho a ser llamados hijos de Juan Dios. 1, ajá. Pero en versiones A los que originales creen dice en su a los nombre. que tomaron. Hay una gran diferencia, Claro. porque uno es un acto pasivo y otro es un acto activo, Activo. que implica el uso de tu voluntad, el uso de tus fuerzas. Tomaste la vida. Tomaste a tomaste Cristo. al Entonces Hijo. dice, a los que tomaron al Hijo les fue dado el derecho de ser De llamados hijos de Dios. también. Jesús completa la obra en la cruz y dice, consumado es. En ese momento tiemblan los cimientos de la tierra y somos trasladados de las tinieblas a su luz y somos posicionados en el reino. Amén. En esta nueva dimensión espiritual nos da el poder para poder vencer nuestras propias tinieblas, nuestro pecado, incluso Amén. la muerte. Amén. Y aparte,
después del regalo de la salvación, también nos libera y hace que ya el pecado no ejerza dominio sobre nosotros. Porque muchas veces nosotros éramos esclavos por causa del pecado. Y entonces no podíamos tener poder para poder sobreponernos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y entonces nos da el poder para destruir fortalezas, para derribar argumentos, porque a causa del pecado, esta estructura de creencias empieza a limitarnos, empieza a dejarnos como en un estado de indefensión, donde empezamos a comprarnos muchas mentiras, no puedo, no soy suficiente, y entonces Cristo nos ayuda a romper todas estas estructuras mentales. A mí me gustaría que tú complementaras la parte de cómo entiendes tú la liberación, en qué sentido nos liberta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, y definitivamente la verdad crucial de nuestra salvación es lo que Cristo consiguió para nosotros a través del derramamiento de su sangre. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla de pactos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto importante, que fue el pacto que hizo con su pueblo. Y hay un pacto que Dios hizo con Abraham, donde Dios vio el corazón de Abraham y lo consideró justo porque Abraham le creyó a Dios. Ese fue el motivo por el cual Dios consideró a Abraham como un hombre justo. No fue porque Abraham fuera un hombre bueno o un hombre que siguiera los mandamientos al 100%, ni siquiera Dios mencionó eso. Dios mencionó que era un hombre justo por la fe, ¿sí? Entonces, a partir del pacto que Dios hace con Abraham, Dios le promete a Abraham un linaje y le promete que ese linaje, siempre Dios tiene como este detalle de querernos traer como familia hacia Él. El corazón de papá es un corazón que ama la unidad con Él, que Él anhela que vengamos a Él para hacernos parte de su gloria, de su amor, de sus riquezas. Y dentro de ese pacto que Dios le hace a Abraham, en el cual directamente el beneficiario número uno fue Jesucristo, ese linaje directo es Cristo Jesús, desde el Espíritu y también en la carne, ese pacto nosotros lo tomamos por causa de Jesús. Dios hace un pacto con Cristo Jesús, no con nosotros. Y el pacto que Dios hace con Jesús es unilateral, es decir, no es un pacto que nos incluye en términos de si tú te portas bien, yo cumplo mi palabra y lo que te estoy prometiendo. El pacto que Dios hace con Abraham y que lo vamos a ver en detalle en otro estudio bíblico y que Dios hace con nosotros en Cristo Jesús, tiene que ver con un pacto que Dios firmó por su cuenta y que juró por sí mismo. Y Dios dice, en uno de los versículos que más me brincan en este momento es cuando Dios habla acerca del pecado. Y dice, y no me acordaré más de sus pecados. Y luego en otro versículo dice que Él echará nuestros pecados detrás de sus espaldas. Y en otro versículo dice, yo escribiré mi ley en tu corazón. Dios nos traslada de una forma de vivir basados en lo externo a una forma de vida basada en una conexión con Él, en algo que viene desde tu interior. Y te lo voy a explicar de una manera más gráfica. ¿Tú qué preferirías si tienes una pareja o un amigo muy querido? Que ese amigo sea leal contigo porque leyó en un letrero que como amigo tiene que ser leal contigo, o que sea leal contigo porque te ama de verdad y Él le nace del corazón serte fiel y ser leal, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Dios no tenía ningún interés en que tuvieras una ley escrita en una tabla y que entonces dijeras, ay, se me pasó el número 3, ¿cuál era? Y luego el paso 7, ¿cuál era? Ay, ya se me olvidó el paso 8 y me lo brinqué. No, porque eso no viene del corazón. Dios lo que anhela y siempre ha anhelado es el corazón del hombre. Entonces, a través de Jesús, Dios consuma esta promesa. Y la promesa ahora es que Él escribe la ley en tu corazón. Y no solamente es una manera de decirte, te he sellado con mis anhelos, sino que ahora sé que porque mi ley está en tu corazón, tú vas a anhelar seguir mi camino. Pero más allá de seguir el camino de Dios, lo que Dios está interesado es en que sepas no qué hacer, sino que sepas quién eres. Y Él quiere que sepas que eres hijo. Y que dentro de esa herencia poderosa que Dios te dio a través de Jesús, no solamente está esa salvación que engloba muchas áreas en tu vida,
y el tema de la salvación es muy profundo y muy amplio, sino que también dentro de todo ese paquete de la salvación está el que tú puedas ser libre. Y dice la palabra de Dios que Dios nos redimió de la maldición de la ley. Si hay algo que precisamente no hace libre al hombre, es una ley escrita en tablas. Y yo sé que va a haber muchas dudas aquí por lo que estoy diciendo, pero le pido al Espíritu Santo que me ayude a concretarlo porque es muy importante que lo podamos entender. Si algo hace que el hombre no sea libre, es que ese hombre tenga que estar atado a seguir una ley escrita en un lugar. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo, ni uno solo. El único justo fue Cristo Jesús, pero Él no vino a decirte cómo seguir la ley, Él vino a decirte cómo caminar en el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y también dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No es donde está la ley escrita, es donde está el Espíritu de Dios. Porque cuando tú caminas en el Espíritu, tú actúas por lo que sabes que eres, no actúas por lo que tienes que hacer. Quiero saber si me estoy dando a entender con esto, pero es algo tan sencillo como así tal cual una relación de pareja. Cuando tú tienes una relación con alguien que amas, tú haces las cosas de corazón, porque está escrito en tu corazón el amor que tú tienes por esa persona. Y tú eres capaz de dejar cosas y de hacer cosas por amor, ¿verdad? En cambio, cuando tú actúas como un deber, tarde que temprano, ese tienes que hacer se va a romper. Porque ese tienes que hacer algo va a depender de tu estado de ánimo. O va a depender de si tú consideras que sigues amando o ya no a esa persona. Pero Dios viene a ayudarte. La ley te condena, porque la ley dice fallaste. No lo hiciste bien, no lo lograste. Cumpliste 350 estatutos de la ley, pero te fallaron 10. Y dice la palabra que con una sola que no cumplas, fallaste toda la ley. Pero Dios no está viendo si cumples la ley o no. Dios está viendo tu corazón. Dice la palabra de Dios también que el amor de Dios, que el amor que Dios te ofreció fue primero. Y por causa de que Él te amó primero, tú lo puedes amar también a Él. Entonces, hablando de libertad, concretamente, y sí es un tema muy profundo, pero concretamente, la ley te hace esclavo, la ley te condena, pero el Espíritu de Dios te hace libre. Y la libertad a la que se refiere la salvación que Cristo nos concede a través de la obra que Él hizo en la cruz, es una libertad completa, es una libertad que empieza desde tu interior. Es el saber que eres hijo y por causa de que eres hijo ya no eres un esclavo. No puedes ser hijo y esclavo a la vez. ¿Sí lo puedes ver? Si tu identidad está basada en que eres hijo, viene a ti una libertad que no podías tener cuando creías que tenías que hacer algo porque eras esclavo, porque era tu deber. Cuando tú te sabes hijo, te sabes amado, te sabes bendecido, te sabes ayudado por papá, te sabes cuidado, te sabes protegido, te sabes favorecido, pero además sabes que Él está por ti, no contra ti, y que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para ayudarte a que puedas ser salvo a través de Él, porque solamente a través de Él, no es fuera de Él. Y entonces Él, como comentó Isabel hace un rato, lo que Él hizo fue que no se fue, dejó su ayuda contigo, es su espíritu, para que a través del espíritu tú puedas caminar de una manera que no va a ser impuesta, sino de una manera que va a ser desde tu interior, porque está incrustado en tu ADN. Con el Espíritu de Dios lo que Dios hace es incrustar su verdad, su ADN en ti, para que tú puedas caminar en esa libertad. Y bueno, sí es de mucho interés para Dios que tú seas completamente libre, pero esa libertad viene en tu mente, aunque esté escrito en la palabra, que Jesús te liberó, te libertó y te dio esa completa libertad, porque no es una libertad a medias. Dice la palabra de Dios que Jesús te liberó de la maldición de la ley. El no cumplir la ley traía una maldición, pero Dios te liberó de esa maldición a través de Jesús. Pero todo eso que suena tan bonito solamente puede ser efectivo si tú lo crees, si tú lo haces tuyo. Y solamente puedes hacerlo tuyo a través de la palabra de Dios, de su Espíritu en ti. Por eso Dios tiene tanto interés en que tú y yo seamos renovados en nuestra mente. Oye, es súper profundo el tema de Es muy de la profundo. libertad y de la liberación, porque Sí. también nos quiere liberar de nuestro propio ego.
Sí. porque nuestro ego está lleno de heridas y muchos pensamientos o muchas palabras que recibimos en la infancia, tú eres un tonto, no puedes o no lo vas a lograr, se convirtieron en pensamientos. En verdad. Y estos pensamientos se convirtieron en argumentos y estos argumentos se convirtieron en fortalezas. Entonces, lo que Dios quiere es que rompamos todo yugo, que rompamos toda fortaleza mental, y por eso dice también la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino son Armas armas espirituales para romper fortalezas, para romper yugos, porque esta libertad también es una libertad interior, es una libertad de nuestra mente, porque nuestros sistemas de creencias muchas veces nos están condenando a repetir patrones, a repetir historias. Entonces, la libertad también nos lleva a tener el poder para liberarnos de nuestros propios patrones, de nuestros temores, de nuestras historias limitantes, de nuestras heridas. Es una libertad integral. Yo sentí ahorita muy fuerte esta palabra obligación. Cuando tú haces las cosas por obligación, sientes las cosas por obligación, no trae libertad. Entonces, realmente debemos desechar esta palabra de obligación para tener esa libertad. Sí. Y después de la libertad viene la sanidad. Amén. Nos sana, nos hace completos. Desde el alma, Es una sanidad la mente, el emocional, corazón, mental, física. anímica, física. Dice la Escritura, por sus llagas fuimos curados. Y es una sanidad incluso de patrones generacionales, porque muchas veces estos patrones nos están llevando a repetir la historia y a repetir ciertos ciclos, lealtades invisibles. Entonces Él nos viene a sanar por completo. Literalmente a que nos desvistamos de la vieja naturaleza, a que nos despojemos de esta nueva naturaleza carnal y nos vistamos con una nueva naturaleza en Cristo. Es como quitarnos el disfraz del viejo hombre, del hombre herido, del hombre golpeado, del hombre que no puede, y nos pongamos estas nuevas ropas, estas vestiduras. Es una metamorfosis, es como el proceso de la mariposa que se va a convertir en oruga, o el proceso también del águila. El águila que llega a una etapa donde se tiene que arrancar las uñas, las garras, las plumas, todo, para que puedan volver a salir nuevas plumas. Entonces, como la misma naturaleza nos enseña de manera muy real el proceso que Dios quiere vivir con nosotros. Es una metamorfosis real, donde nos reposiciona como hijos, donde nos unge como profetas, reyes y sacerdotes, y donde nos dé el poder para vencer la muerte, el pecado, creencias. El tema viene cuando nosotros dejamos la duda, es como dejar abierta una ventana, está la tormenta y nosotros a través de la duda abrimos esta ventana y permitimos que entren, llamémosle, pues la tormenta en nuestras vidas, porque nos salimos de estar en una correcta identidad. Y cuando realmente nos reconocemos quiénes somos en Cristo Jesús y nos posicionamos en esa identidad y en ese nombramiento que Él nos da, es ahí que tenemos el poder para poder vencer la muerte, para poder vencer el pecado, para poder vencer todas estas fallas, por decirlo así, como estas anomalías. Es importante saber algo acerca de la salvación, de esa salvación y de esa libertad y de esa sanidad que Dios nos otorga a través de Jesús. Es algo eterno y tu eternidad no es el día que te mueras a este mundo y te vayas al cielo. Tu eternidad empieza o empezó el día que tú, como te comentó Rubén, tomaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y de alguna manera, aunque el Espíritu nos va llevando poco a poco a ese entendimiento y a esa verdad, sí es muy importante que hoy puedas entender por qué se da esa acción en tu vida. Jesús, dice la palabra de Dios, era el unigénito del Padre. Y como unigénito del Padre, el único hijo en ese momento, porque aunque nos creó como hijos, nosotros nos despojamos de esa posición de hijos. Cuando tú tomas al hijo, tú te conviertes en hijo. Fíjate cómo Dios precisamente lo que hace contigo y conmigo es una transacción que fue legal ante la justicia de Dios y para nosotros es incomprensible, pero completamente Él tomó nuestro lugar y nos concedió su lugar. El único hijo era Él. Y entonces en el momento que tú tomas al hijo, es como que tú te fundes en él. Y de repente como ese hombre, ese ser humano, que es una sombra, pero se ve la figura humana, de repente está en oscuridad y acá hay otro ser que está lleno de luz, también con forma humana. Y este hombre oscuro se funde con la luz, inmediatamente la oscuridad de este hombre se desvanece. Se hace semejante
al Hijo de Dios. ¿Por qué? O a este ser que está lleno de luz. Eso fue lo que hizo papá con nosotros. Nosotros fuimos los que caímos en una oscuridad, sin embargo, el que viene y nos rescata es Él. Y nos funde en el Hijo, nos dice, toma a mi Hijo, porque en ese momento cuando tú tomas al Hijo, tú te conviertes en Hijo. Y toda esa oscuridad que estaba en ti se desvanece. ¿Me permiten leerles una revelación? En 2 Corintios 8, y esto te lo dice papá a ti, bueno, la palabra en el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aunque esta palabra habla literal de pobreza y de riqueza en cuestión monetaria, tú puedes ver esta verdad también en todas las áreas de tu vida. Todo lo que Jesús vivió y sufrió en la cruz y durante su vida fue para liberarte a ti de esa vida. O sea, Él hizo un intercambio contigo, tomó toda tu decadencia y a cambio te entregó a ti toda la virtud de su vida. Y dice, amado mío, y no te pierdas esta palabra, dice, amado mío, me despojé de todo para venir por ti. Dejé todos los tesoros y el lugar en el trono que mi padre me había entregado porque era necesario tomar tu forma y tu lugar. Quiero que sepas cómo te amo y puedas percibir lo que hay y ha habido siempre en mi corazón para ti. Sí tenía la opción de no venir, pero no la consideré. Me separé de mi gloria, abandoné el lugar de riqueza y privilegio que tenía con mi padre y sabía que en algún momento, al hacer ese intercambio con los hombres, despojándome de mi naturaleza de justicia y tomando todo el pecado de cada uno de ellos y toda la iniquidad de la humanidad, en ese sacrificio recibiría el dolor de esa carga y todo el castigo sobre mi cuerpo de hombre, tortura física, golpes, latigazos, burlas, clavos en mis manos y pies, espinas sobre mi cabeza y todas las enfermedades que entonces existían y las que existirían después. También sabía que sería grandemente humillado y recibiría el peor de los castigos, sentir la separación con mi padre, pues el pecado formó un muro alrededor de mí y esto provocó la angustia más aterradora que un corazón puede soportar. Fui completamente empobrecido en todos los sentidos, pues caí con todo el peso de la humanidad fuera del lugar en el que yo habitaba, rodeado, vestido de gloria, de luz, de vida y de todas las riquezas del cielo. Pero fue tan fuerte mi amor por ti que puse los ojos en ese amor, en el resultado de ese sacrificio y en que estarías conmigo por la eternidad y sobre todo en que este es también el sueño de mi Padre. Y entonces fui por ti. Ahora el resultado para ti por haber recibido mi justicia es: todas mis riquezas por esa gloria son tuyas. Mi reino completo es tuyo. Te he concedido riquezas espirituales y naturales. Has sido enriquecido, tu Padre y Jesús. Algo que he estado descubriendo mucho, que la verdadera batalla y la verdadera conquista se lucha primero en la mente, Así es. en el interior. En lo particular, había estado siendo atacado con una serie de pensamientos de duda, de angustia, de derrota, de temor, de incertidumbre hacia el futuro. Y en ese momento doblamos rodillas, nos rendimos ante Él y hasta que el pensamiento cede, hasta que... Sí. Y cuando ya estás en su presencia, te das cuenta que todas estas estructuras, todos estos temores que te empiezan de repente a invadir, se vencen. Pero primero ocurrió la conquista en la mente, en el interior. Amén. De repente a mí alguien me decía, vas a empezar una guerra con fulano de tal, una guerra comercial y broncas, y te empiezas a asustar, a mortificar, a oprimir. Sí. Y de repente dices, pues no lo tomo. O sea, ¿quién Amén. dijo eso? Dios dice que yo saldré victorioso. O cuando me Amén. siento débil, dice la Escritura, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Amén. Yo estoy contigo, dice Dios. ¿Te sientes débil? Te dice Cristo, yo soy tu fuerza. ¿Dudas? Pero todo lo puedes en mí. Entonces, en la mente empieza primero la batalla y ahí es el primer campo de conquista. Y lo más hermoso de todo es que Dios nos ha dado esa arma para vencer completamente esa batalla mental. Y esa arma poderosa es su palabra. Entonces, nos pone el Espíritu Santo el ejemplo y lo hemos comentado en otros estudios bíblicos. De repente, imagínate que tienes un vaso con agua y el agua está como llena de tierra, ¿no? Y ya está mezclada y ya el agua está enlodada. Pero tú pones ese vaso con agua abajo del grifo, abres la llave y empieza a caer agua a ese vaso y se empieza a desbordar el agua sucia y llega un momento en que ese vaso es completamente agua clara.
Eso pasa cuando tú viertes la palabra de Dios en tu mente. Que sea más lo que recibes de la palabra que lo que estás escuchando allá afuera. Y va a llegar un momento en que de verdad tu mente está siendo transformada. Y es tan importante por el simple hecho de que como crees, vas a vivir. Entonces, ¿cómo determina tu vida, tus pensamientos? 100%. Y Dios te está diciendo, toma mi palabra, porque mi palabra es espíritu y es vida. Eso nos dijo Jesús. También otra palabra que se las dejo así nada más como para que ustedes la mediten, que me habló mucho Dios. Creo que viene aquí en Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Wow. Que tenemos que tener cuidado con esos pensamientos contaminantes, con esas malas compañías. Identificar Que los un poco de pensamientos. levadura leuda la masa. Tener mucho cuidado que permitimos que entre a Amén. nuestro interior. Y todo es sin temor, simplemente es Claro. escogiendo la palabra de Dios como tu única verdad. Y con eso tú determinas, ¿sabes qué? Si lo que estoy escuchando afuera no se parece a lo que Dios me está diciendo en su palabra, lo refuto, no es verdad y no lo tomo.